Bien, jóvenes, están con ustedes. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2. En la anterior clase habíamos quedado en la parte de dilatación, donde, haciendo un breve repaso, habíamos tomado en cuenta más antes dilatación lineal, ¿no? Tomando el ejemplo de que si acá tenemos una varilla, inicialmente con la longitud inicial L sub 0, una temperatura T sub 0. Ahora, si hay un incremento de temperatura, donde la temperatura final en este caso es T, lo cual ocasiona de que pueda aumentar en su longitud precisamente esta varilla. Es decir, su longitud final va a ser en este caso L. De tal manera que el incremento que se produce en este caso es el delta L, y el delta L es nada más que a la longitud, en este caso final, menos la longitud inicial de la varilla. Además, también habíamos indicado en la anterior clase de que la fórmula con la cual vamos a calcular esta nueva longitud va a estar dado precisamente con longitud L es igual a L sub 0, que es la longitud inicial, y luego en paréntesis 1 más alfa multiplicado por un incremento de temperatura. Recordando de que alfa es el coeficiente de dilatación lineal, ¿no es cierto? Y está definido ya para varios elementos, ¿no? En este caso más que todos sólidos, ¿no es cierto? Luego, habíamos visto también la parte de dilatación superficial, o sea, de áreas, ¿no? En este caso, bueno, en esa ocasión les indicaba de que se tiene una cierta lámina de área a sub 0, ¿no? Y ante un incremento de temperatura, su área aumenta, en este caso, una área final, ¿no es cierto? Donde esta área final está definida, en este caso, por el área inicial, y en paréntesis 1 más 2 veces el alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, multiplicada por un incremento de temperatura. De igual manera acá tomamos de que este incremento de área, en este caso, que se produce, va a estar dada también con la diferencia del área total menos el área, en este caso, inicial. ¿De acuerdo? Bien, continuando con este tipo de dilataciones, vamos a ver ahora la dilatación volumétrica, ¿no? Para tal caso, acá se muestra una figura, un cierto cuerpo, ¿no es cierto?, donde inicialmente tiene una velocidad, un volumen V sub 0, y ante un incremento de temperatura, aumenta, en este caso, un cierto volumen, ¿no? De tal manera que este incremento de volumen va a estar dada por el volumen final menos el volumen inicial, ¿verdad? También este incremento de volumen se puede definir como el beta, que es en este caso el coeficiente de dilatación volumétrica, multiplicada por un volumen inicial y además multiplicada por un incremento de temperatura. ¿No es cierto? Recordemos de que el delta T en este caso está definida como la T final menos la T inicial. Bien, de tal manera que si igualamos estos dos términos, ¿no es cierto? En este caso, volumen final menos volumen inicial está dada de esta forma, y esto es igual a beta multiplicada por el volumen inicial y multiplicada por un incremento de temperatura. Entonces, despejando el volumen, en este caso final, esta fórmula también va a estar definida, en este caso con volumen inicial, en paréntesis 1 más el beta, que es el coeficiente de dilatación volumétrica, y multiplicada por un incremento de temperatura. Pero también beta es equivalente a 3 veces alfa, ¿no? De tal forma que esta fórmula también se puede representar con volumen final es igual a volumen inicial
en paréntesis 1 más 3 alfa multiplicado por el incremento de temperatura. Bien, vamos a aclarar con un ejemplo precisamente este tipo de dilatación volumétrica, donde acá les indico de que un cubo de acero de arista 10 centímetros se dilata, les indico, 8 centímetros cúbicos. Es decir, acá les muestro precisamente este cubo. Vamos a tomar en cuenta que el material es de acero, ¿no es cierto? Donde su arista, ustedes recordarán de que un cubo tiene 12 aristas, ¿verdad? Entonces son estas medidas, ¿no? Esta medida y esta otra medida, ¿no? Y también obviamente esas otras medidas más, ¿no? De un cubo. La pregunta es calcular el incremento de temperatura. O sea, queremos hallar el delta T. Además, donde en este caso tomamos en cuenta de que el coeficiente de dilatación, en este caso lineal del acero, en tablas está dado por 11 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre grado Celsius, ¿no? Hablando en función de grados Celsius. A ver, entonces vamos a resolver este ejemplo aplicando las fórmulas que ya la conocemos. A ver, de la siguiente forma. Entonces, acá indicamos solución de este problema, el cual vamos a proceder de la siguiente forma. Bueno, el incremento de volumen va a estar dado por la siguiente fórmula. Incremento, indicamos, de volumen. Este incremento de volumen también lo estamos mostrando en fórmulas anteriores, ¿no es cierto? Pero en los datos que tenemos, el delta V en este caso nos indica que es 8 centímetros cúbicos. Este es el incremento de volumen, ¿verdad? Ahora bien, pero tenemos que definir también el volumen inicial, ¿no? El volumen, en este caso, indicamos inicial. ¿Cuál será el volumen inicial de este cubo? Antes de que se produzca una elevación de temperatura. ¿Cómo hallamos el volumen de este cubo, sabiendo que sus medidas son 10, 10 y 10? O también, en este caso, dicho de otra forma, la arista que tiene, o las aristas que tiene este cubo es de 10 centímetros. Entonces acá vamos a aplicar directamente la relación de que para hallar el volumen, en este caso de un cubo, directamente se multiplican sus lados, ¿no? Es decir, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Verdad? Si hacemos esta operación 10 por 10 por 10, ustedes notarán que vamos a obtener 1000 centímetros cúbicos. Ese es el volumen, en este caso, inicial. Ahora sí, aplicando la formulita que hemos dado a conocer, ¿no es cierto? Es decir, aplicando la fórmula del incremento. Y ese incremento vamos a tomar en cuenta, a ver, esta formulita, ¿no? ¿No es cierto? Tomamos en cuenta entonces esa fórmula, donde vamos a expresar ahora la forma incremento de volumen es igual a beta, volumen inicial multiplicado por el incremento de temperatura. Ahora, lo que nos interesa despejar de esta formulita es obviamente el incremento de temperatura, ¿no? O sea, nos interesa despejar el delta T. Y ese delta T va a estar dada por la variación de volumen, perdón, incremento de volumen en este caso, dividido entre beta multiplicada por el volumen inicial.
Pero en este caso también sabemos de que beta es igual a 3 veces alfa, ¿verdad? Coeficiente de dilatación lineal. Entonces, por tanto, el incremento de temperatura que nos pide que calculemos va a estar dado en este caso por el delta B dividido entre 3 alfa multiplicado por el B sub 0, ¿no? Entonces, esta va a ser la fórmula con la cual vamos a poder hallar este incremento de temperatura. Entonces, por lo tanto, si vamos reemplazando datos en la fórmula que ya la tenemos, reemplazando, indicaremos datos. Por tanto, delta T va a estar definida, en este caso con delta B, pero delta B, recordemos, está dada por 8 centímetros cúbicos. Y vamos a dividir en este caso entre 3 veces, ¿no?, el alfa. Pero el alfa está dado, según tablas, ¿no es cierto?, por, en este caso, decimos 11 por 10 elevado a la menos 6. A la menos 6, ¿verdad? Pero 1 sobre grado de Celsius. Y además, multiplicado en este caso por el volumen inicial de sub 0, pero ese de sub 0 sabemos que es 1000 centímetros cúbicos, ¿no? El volumen de este cubo, ¿no es cierto? Volumen inicial. Entonces notamos que analizando unidades va a ser posible simplificar centímetro cúbico con centímetro cúbico. Y el resultado de este incremento de temperatura va a estar dada en grados Celsius, ¿no? Haciendo extremos y medios, entonces, grados Celsius va a subir al numerador. ¿De acuerdo? Bien, realizamos este cálculo. Ustedes también pueden hacerlo. ¿Cuánto da el resultado? A ver, vayan realizando operaciones. Bueno, el delta T, no sé si están de acuerdo conmigo, ¿no? Da el valor de 242.4. ¿Están de acuerdo? ¿Qué tal? ¿Da ese valor en esta operación? Sí, que Ya, muy bien. De esta forma, aplicamos en este primer ejemplo las fórmulas que nos hemos dado en la parte de dilatación volumétrica. ¿Sí? A ver, para que el concepto esté mucho mejor, vamos a resolver este otro ejemplo, el cual enunciamos de la siguiente forma. A ver, una jarra, les indico, una jarra de zinc, me refiero al material zinc, de 1 litro de capacidad. Vayan entendiendo bien el enunciado. De 1 litro indicamos de capacidad. ¿No es cierto? Está llena de mercurio. Está, indicaremos, llena de mercurio, digamos, a 100 grados Celsius. Imagínense una jarra llena de esta sustancia a 100 grados Celsius. Punto aparte colocamos o seguido, se enfría, indicaremos hasta 0 grados Celsius. A ver, antes de plantearnos la pregunta,
Voy a realizar el dibujo precisamente de esta jarra con el líquido en su interior, ¿no? A ver, planteemos de la siguiente manera. Bueno, acá está la jarra, nos indica que es de material zinc, algo así más o menos. Bueno, represento de esta forma, algo así. Bueno, entonces este recipiente o esta jarra, ¿no es cierto?, está llena de este líquido, obviamente hasta el tope, ¿no? Acá esa parte, ¿no es cierto? Entonces todo este líquido en este caso es mercurio, el Hg, ¿sí? Además acá aclaramos de que el material es zinc, ¿no es cierto? El material es zinc. Además, también indicamos que está a una temperatura, acá colocamos a una temperatura T sub 0, ¿no? De 100 grados Celsius. ¿Sí? Ahora, fíjense, si está a una temperatura de 100 grados Celsius en este instante, ¿no es cierto? Y lo enfriemos, fíjense, hasta llegar hasta 0 grados Celsius, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a notar a esta jarra y también al líquido en este caso? Entonces, fíjense, vamos a poder notar de la siguiente forma, algo así más o menos, ¿no es cierto? Bueno, donde va a haber una disminución en su volumen. Bueno, representamos de esta forma, un poquito exagerando, ¿no? Entonces, lo cual quiere decir de que a 0 grados Celsius, ¿no? Si bien va a disminuir en este caso la capacidad de la jarra, ¿no? Pero también va a disminuir en este caso el volumen del mercurio, ¿sí? O sea que el mercurio ya se ve de esta forma, este es el Hg, ¿no es cierto? Este material sigue siendo de zinc, pero la temperatura, en este caso, temperatura final, llamaremos, es de 0 grados, ¿no? 0 grados Celsius. Bien, hasta ahí está claro, ¿sí? Bien, también podemos agregar con algunos datos, antes de plantear la pregunta, decir, por ejemplo, tomar en cuenta el coeficiente de dilatación lineal del zinc, ¿no? Y de tablas podemos hallar de que este valor es equivalente a 25 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre grado Celsius. La anterior clase les di una tablita, ¿verdad? Y ahí les mostré de los principales materiales. Y de esa tablita extraemos este valor. Además, también vamos a tener conocimiento del coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio, ¿no? También este valor ya está tabulado, ustedes van a ver en algunos libros, es equivalente a 182 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Celsius. También recordamos de que la densidad del mercurio, ¿no es cierto?, es 13,6 gramos sobre el centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Bien, entonces una vez que realizamos estas aclaraciones, la pregunta va planteada de la siguiente forma. A ver, entonces planteamos la pregunta en este ejemplo. Decimos, calcular el volumen, calcular, indicaremos el volumen, y la masa de mercurio.
y la masa indicaremos de mercurio. Y la masa de mercurio, diremos, a 0 grados Celsius, o sea, cuando está en este estado, ¿verdad? 0 grados Celsius, ¿no es cierto? Para que se vuelva a llenar, para que indicaremos, para que se vuelva a llenar, diremos, a llenar indicaremos la jarra, ¿no? Diremos la jarra. Es decir, fíjense, para que tengamos bien claro la pregunta, queremos calcular si ha quedado a 0 grados de esta forma la jarra y también el líquido mercurio. Ustedes notarán de que acá falta un volumen, ¿verdad? Para llenar. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta el delta B a 0 grados Celsius. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta que acá nos plantea, ¿no es cierto?, es calcular el volumen. ¿Cuál será este volumen? El delta B. Que tendríamos que agregar, ¿no?, a 0 grados Celsius para que se vuelva a llenar la gasa. ¿De acuerdo? Pero además también de calcular este volumen delta B, también podemos calcular la masa. O sea, ¿cuál va a ser la masa? En este caso, acá ya va a estar, ¿no es cierto? Esto es mercurio. ¿Cuál va a ser la masa también de esta cantidad de mercurio? ¿Entienden la pregunta? Bien, a ver, procediendo. En primer lugar, vamos a calcular los volúmenes tanto de la jarra como del mercurio a 0 grados, en este caso, Celsius, ¿no? Lo cual nos da la oportunidad, bueno, acá decimos volúmenes indicaremos de la jarra y mercurio a 0 grados Celsius. Más antes, empezamos con la jarra, ¿no? ¿Qué pasa con la jarra? A ver, ¿qué ecuación podemos plantearnos en este caso? Tomamos en cuenta la formulita que precisamente les hice notar, ¿no es cierto?, de que el volumen de la jarra a 100 grados Celsius va a ser igual al volumen de esta misma jarra a 0 grados Celsius, multiplicado en este caso por 1 más 3 veces, ¿no?, el alfa del zinc multiplicado por el delta del PVT. Esta es la formulita que vamos a aplicar, ¿no? Ahora, queremos calcular el volumen de esta jarra precisamente a 0 grados Celsius, ¿no es cierto? Y va a estar dada por el volumen de la jarra, en este caso a 100 grados Celsius, y dividido entre 1 más 3, el alfa del zinc, multiplicado por un incremento de temperatura. ¿De acuerdo? Ustedes notarán de que el volumen de la jarra a 100 grados Celsius, en este caso, ya está definida, ¿no? Es todo este volumen, ¿no es cierto?, de la jarra, ¿no? Y también en este caso, el coeficiente de dilatación lineal del zinc ya está definida, lo hemos obtenido de tablas, ¿no? Pero lo que nos faltaría aclarar es el delta T. ¿A qué es igual la variación de temperatura? Por definición hemos indicado es igual a la variación de temperatura final menos la temperatura, en este caso, inicial. ¿Sí? Ahora, según los datos que tenemos, el delta T es igual a ¿qué? La T final, en este caso tenemos 0 grados Celsius, menos la T inicial, en este caso de 100 grados Celsius. ¿No es cierto? Y ustedes notarán de que este valor de delta T nos va a dar
menos 100 grados Celsius. ¿Sí? Pero vamos a tomar en cuenta este valor o este resultado en valor absoluto. Y en valor absoluto nos va a dar directamente 100 grados Celsius, ¿no? En estos casos, el incremento de temperatura, ¿no es cierto? Si da negativo, directamente lo volvemos positivo, ¿no? Aplicando, les repito, el valor absoluto. Ahora bien, entonces, con esta información ya podemos realizar el reemplazo correspondiente, donde, a ver, vamos a reemplazar datos y de esa manera vamos a obtener lo siguiente. Decimos entonces, por tanto, indicaremos el volumen de la casa a 0 grados Celsius va a ser igual al volumen de la casa, pero estamos hablando, nos indicaba de 1 litro, ¿verdad? El volumen, pero 1 litro sabemos que es equivalente, en este caso, a 1000 centímetros cúbicos, ¿no? ¿Qué aplicamos la formulita? Entonces, 1 más 3 veces el alfa de zinc. El alfa de zinc, acá están los datos, ¿no es cierto? Es 25 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre grado Celsius, ¿no es cierto? Y ahora multiplicado por el delta T, pero el delta T en este caso es 100 grados Celsius. Entonces realizamos esta operación y ustedes notarán de que, bueno, analizando unidades se simplifica grados Celsius con grados Celsius, ¿no? Y el resultado de este volumen va a estar dada en centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la operación, por favor, pueden realizar? ¿Cuál es este volumen? No sé si están de acuerdo conmigo, yo obtengo 992 punto, en este caso, o coma, 55, ¿no? 55 centímetros cúbicos. Ese valor, ustedes también pueden ir calculando. Ahora bien, también vamos a hallar, en este caso, el volumen del mercurio, ¿no? Ya en esta situación, este volumen, ¿sí? Entonces acá decimos, a ver, del mercurio. ¿Qué pasa con este elemento mercurio? Para ello vamos a aplicar también la formulita de que el volumen, en este caso, del mercurio, a 100 grados Celsius, ¿sí? Es igual al volumen del mercurio, ¿no es cierto? A 0 grados Celsius. En paréntesis, 1 más, en este caso, beta, multiplicado por el delta de T. De esa manera aplicamos esa fórmula. Estamos hablando para el mercurio, ¿no es cierto? Ahora, de igual manera, vamos a despejar, en este caso, el volumen del mercurio a 0 grados Celsius. Recuerda ser igual al volumen del mercurio a 100 grados Celsius, ¿no es cierto? Dividido, en este caso, entre el 1 más el beta delta T, ¿no? Entonces, tenemos estos datos, ¿no? Ya son conocidos, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar directamente datos, volumen del mercurio, decimos a 0 grados Celsius. Esto es igual al volumen también del mercurio a 100 grados Celsius. Fíjense, este es el volumen inicial del mercurio. O sea, la misma que tiene el volumen, en este caso, de la casa, ¿verdad? Entonces, lo cual nos da lugar, en este caso, a escribir también, como es 1 litro, dijimos, en 1 litro existe 1000 centímetros cúbicos,
Vamos a dividir, en este caso, acá está la formulita, 1 más el beta. Pero este beta ya es un dato que nos hemos dado, ¿no es cierto? Y es 182 por 10 a la menos 6. 182 por 10 elevado a la menos 6, ¿no es cierto? Pero está 1 sobre grado Celsius. Además multiplicamos por el delta T, pero delta T ya la conocemos. Ese valor es de 100 grados Celsius. De tal manera que también acá se va a simplificar grados Celsius con grados Celsius. Y este resultado vamos a obtener en centímetros cúbicos. ¿Sí? Ahora, ustedes también pueden realizar este cálculo. ¿Cuánto sale? Si tienen una calculadora cerca, ustedes realizan esta operación, ¿no? 182 por 10 a la menos 6 por 100 más 1. Lo guardan en su memoria. Y 1000 dividido entre esa memoria. Y este volumen vamos a obtener precisamente, a ver, este volumen les decía, del mercurio a 0 grados Celsius, vamos a obtener en unidades de centímetro cúbico. ¿De acuerdo? No sé si están de acuerdo conmigo, yo tengo 982,13 centímetros cúbicos. ¿Está claro? Sí, que sale. Pero a mí me salió 982.125, pero igual suma 3, es lo mismo. Sí, redondeando, sí, de eso sí, ¿no? En lo posible es que salgamos con 2 decimales, nada más. ¿Listo? Los resultados. Ahora, por tanto, una vez ya que se tiene estos dos volúmenes, ya podemos hallar el incremento de volumen, ¿sí? O más bien la diferencia en este caso de volúmenes, pero a 0 grados Celsius. A ver, por simple razonamiento, fíjense, ¿a qué va a ser igual el delta B? Es decir, este delta B de acá, este espacio vacío, en principio. Va a ser igual nada más que al volumen, en este caso, obtenido a 0 grados Celsius, ¿no es cierto?, de la jasa, ¿no? Menos el volumen del mercurio, también a 0 grados Celsius. ¿Verdad? Entonces realizamos esta operación. Como tenemos ya estos volúmenes, ¿no? Por ejemplo, en este caso hemos obtenido para la jasa, aquí está, 992, dijimos, 0.55 centímetros cúbicos. Y vamos a restar el volumen del mercurio, aquí está, lo hemos obtenido, 982.13, ¿verdad? También de centímetros cúbicos. ¿No es cierto? Entonces, de tal manera que vamos a poder ya hallar este volumen, esta diferencia de volúmenes, el cual realizando cálculos para este delta B, da el valor, no sé si están de acuerdo conmigo, 10 punto, o 10, ¿no es cierto?, 42 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Ese es el volumen. ¿Sí? Este volumen que falta acá. Una vez que se ha enfriado, digamos, de esta situación donde estaba a 100 grados Celsius, se enfría y llega hasta 0 grados Celsius. ¿No? Y por lo tanto, el delta B ya lo tenemos en este caso calculado. ¿Verdad? Ahora bien, nos faltaría por calcular la cantidad de masa del mercurio. Cantidad, indicamos, de masa, en este caso, del mercurio. ¿Cómo calculamos entonces esta masa? Les repito, solamente de este volumen de acá, del delta B. Pasa la formulita. Acudimos a la relación de que, fíjense, la densidad del mercurio, sabemos que es igual en este caso a masa sobre volumen, ¿verdad?
va a ser igual a la masa del mercurio dividido entre el volumen. Pero ahora, ¿cuál volumen? Este volumen, ¿verdad? El delta B, ¿no es cierto? Dividido entre el delta B. Entonces, esta relación podemos despejar ya la masa del mercurio. Y esta masa del mercurio va a ser igual a densidad del mercurio multiplicada precisamente en este caso por el delta B, ¿no es cierto? O la diferencia de volumen. Entonces, como está en función de datos conocidos, la masa del mercurio va a ser igual, en este caso, a la densidad del mercurio. Pero la densidad del mercurio sabemos que es igual a 13,6, ¿no es cierto?, gramos sobre el centímetro cúbico, ¿no? Multiplicamos en este caso por el delta B. Y ese delta B, acá está, ya lo hemos calculado, cuyo valor es 10,42 centímetros cúbicos. Analizando unidades, se va a simplificar centímetro cúbico con centímetro cúbico. Y de esa manera vamos a calcular la masa de esta cantidad de volumen, del delta B, con la cual vamos a incrementar y se vuelva a llenar en este caso una casa. ¿No es cierto? Y este resultado nos va a dar en gramos. Entonces realizamos las operaciones correspondientes, no sé si están de acuerdo conmigo, el valor que da es 141,71 gramos. ¿Da ese valor? Sí, es correcto. Ya. Perdón. De esa forma, jóvenes, podemos aclarar, les repito, el concepto de dilatación volumétrica, ¿no? O sea, hablando acerca de un incremento o decremento, en este caso, de volumen. ¿Te quedó? Bien, pero todo lo que estamos hablando hasta ahora también está relacionado con el calor, ¿no? Precisamente debido al calor se produce este aumento tanto en forma lineal, en forma superficial, como también en forma, en este caso, volumétrica. Y es por eso que es necesario definir en este caso el concepto del calor. ¿Qué es el calor? A ver, entonces, definiendo siempre de manera, en este caso, breve y puntual, ¿no?, el concepto del calor. A ver, acá voy a colocar como subtítulo precisamente el calor. A ver, para mostrarles lo siguiente. Dos cuerpos con diferentes temperaturas, decimos, ¿no? Dos cuerpos indicaremos con diferentes temperaturas. Con diferentes indicamos temperaturas. ¿No es cierto? Con diferentes, en este caso indicamos temperaturas. ¿Sí? Bien, se nos va acabando el tiempo, jóvenes. Nos daremos un descanso de 10 minutos y luego vamos a continuar con este concepto del calor, ¿no? Les voy a mostrar acá con figuras, ¿no es cierto?, cómo podemos entender de mejor manera el concepto del calor. Bien, 10 minutos y volvemos.